Vamos a comenzar con la grabación. Ya que hemos hablado de todas las normas, las reglas con las que vamos a trabajar, podemos iniciar entonces con nuestro primer tema. El primer tema corresponde a los conceptos de biología, es la introducción a la biología. Y en la unidad 1 nosotros lo que vamos a ver es un programa que se caracteriza por dar al alumno el aprendizaje global, donde se pone en manifiesto pues su conocimiento sobre el concepto de biología y demás. Ahora vamos a iniciar con estas imágenes porque cada vez que uno habla de ciencia o habla de biología, inicialmente las personas tienen este concepto o esta idea. ¿Qué pueden ver ustedes en esta imagen? La imagen de aquí arriba. ¿Alguien qué ven en esta imagen? Muchos libros. ¿Qué más ven? Muchos libros y como una persona atrás de los libros. ¿Y qué pueden ustedes deducir de esa imagen entonces? Que quizás esté cansado de leer. Sí, Ahí ¿qué más? pareciera como que estuviese aburrido de estar con muchos libros ahí presentes. ¿Qué más? Que piensan que la biología se tiene que estudiar mucho. Ajá. Que piensan que en la biología se tienen que utilizar animales. Ok. Bien, eso es lo que inicialmente casi todo el mundo dice, que los biólogos, los químicos, los físicos son aburridos, qué pereza tener que leer tanto, tener que estudiar tanto, tener que trabajar tanto. Bueno, eso no es tan aburrido. Anteriormente, este era el único método que había para estudiar biología: agarrar un libro y comenzar a leer 5 o 6 capítulos y ya. Ahora hay muchas herramientas tecnológicas que nos permiten a nosotros hacerlo un poco más dinámico y comprender, por ejemplo, viendo videos, yendo a campo, interactuando con el medio y haciendo que la biología sea mucho más dinámica. Por supuesto que siempre la biología demanda lectura, eso es y va a seguir siendo siempre así. La biología demanda leer, pero leer implica que no hay esa presión que había antes en el sistema educativo en el que tenías que leerte 2 capítulos porque el parcial venía de ahí y si A era A, no había una forma de que A fuera A.2. Todo era como bastante militarizado. Entonces, esta es la anatomía de un biólogo, que no necesariamente tiene que ser alguien que estudie biología. Ustedes cuando van incluso a una gira a campo a pasear, ustedes pueden convertirse en un biólogo porque ustedes llevan una maleta y en esa maleta llevan tienda de campaña y llevan linterna y quizás probablemente llevan una libreta para anotar cualquier cosa o llevan comida. Entonces eso es parte del biólogo también, ir a campo y llevar todas estas cosas. Y usted, incluso si usted es amante de la naturaleza, usted toma fotos a árboles, a animales. Si le gustan esos animales, usted los agarra. Así que usted en algún momento de su vida pudo haber sido o practica la biología. Ahora, parece que es aburrido, pero hay muchas cosas que uno desconoce de la biología y que son súper interesantes. Vamos a ver, me dicen si escuchan, por favor. ¿Escuchan? Sí, profe, clarito. ¿Qué le pareció el video, el corto video? A ver, todos tenemos una pregunta. ¿Cuál sería la pregunta de cada uno de ustedes? ¿Cuál sería la pregunta de cada uno de ustedes en términos de biología? ¿A alguno de ustedes les tiene que gustar las plantas o los animales o las aves o algún tipo de organismo les tiene que gustar? ¿Cuál sería su pregunta con respecto a lo que les gusta?
No los puedo ver, pero sí los puedo escuchar. A ver. Voluntarios. A mí me gustan las plantas, profe. ¿Quién habla? Disculpen. Kenny Gutiérrez. Kenny, ¿qué te gusta de las plantas? Soy de la persona que me gusta sembrar Ok, árboles de fruto, por lo mínimo el plátano. ok. Me gusta la secuencia, la secuela que lleva a eso, el tratamiento que hay que hacer, que tú siembras, desde que abres el hueco para sembrar, hay que hacer un tratamiento de salida química ahí, Claro. hasta que dé fruto la mata. Me gusta eso, me gusta O sea siempre el que, campo. o sea que disfrutas de esa parte biológica desde que la planta crece, perdón, desde que la siembra comienza a crecer, el enraizamiento, el crecimiento, la producción de hojas. O sea, disfrutas de esa parte biológica, ¿no? Sí, disfruto de eso, profe. Entonces, eso que haces todos los días, aunque no lo creas, eso incluye biología, eso incluye el estudio biológico, porque tú te sientas a ver cómo crece, si la hoja está amarilla, si no está amarilla, si la cigatoca lo está molestando, si quizás no. Eso incluye un estudio biológico, empírico, pero incluye. Eso es biología. Sí, profe, yo trabajé en la zona bananera, en la finca, y sé cómo sembrar la enfermedad de la hoja seca, la cicatoca, sé para qué químico se le puede echar, se le puede tirar. Eso es Trabajé biología. mucho en eso. ¿Ves? ¿Alguien más? Diógenes, Uciel. Nadie le gusta más nada, ni animales, ni plantas, ni... Andrés, Suo. Bueno, mi mamá tiene un mini huerto y así soy yo el que la ayuda cada sábado, así que ella le echa este fertilizante y mi mamá cree que por echarle estos que tenemos de tanque séptico de baño, le echa, ¿cómo decirlo? Los Desechos. desechos para decir que es fertilizante, pues. Claro, es una idea válida y lógica. ¿Y cuál sería tu pregunta con respecto a cualquier tema de la biología? Por ejemplo, con las plantas que tienes en el huerto. ¿No te has hecho preguntas mientras estás viendo las plantas allí? La verdad, no he pensado mucho, solo la ayudo. ¿Solo la qué? Solo la ayudo. Ok. Pero luego puedes hacerte preguntas sobre las plantas, de por qué crecen, por qué no crecen, por qué los desechos ayudan a la planta a crecer, qué está pasando. Esas son preguntas que nos hacemos. Entonces, la biología, ¿cómo podemos definir ese concepto de biología? Pues como el estudio de la vida. Bio es vida y logía es ciencia que estudia la vida. Y la vida es todo organismo que tiene la capacidad de crecer, de nacer, perdón, de crecer, desarrollarse, morir, reproducirse. Todos esos organismos pues son seres vivos. Las plantas, los animales, las bacterias, los hongos, protozoarios, muchos otros organismos más que tienen vida. Entonces, inicialmente Aristóteles se le consideraba como el padre de la biología o como de los estudios biológicos. Luego aparece en una línea de tiempo Jan B. Mark, y que utiliza por primera vez el término biología. Y la biología comienza a forjarse como una ausencia autónoma en base a dos apoyos, el evolucionismo y el genetismo, que es el uso de la evolución de Charles Darwin y Lamarck, y el genetismo y estudios de genética de Gregorio Mendel, hasta lo que tenemos actualmente con el descubrimiento de la molécula del ADN en 1953 por James Watson y Frank Crick. Entonces, el objetivo central de la biología no es más que estudiar la vida, su conservación y perfeccionismo, aunque la palabra perfeccionismo relativamente no existe. Siempre hay variaciones o hay cosas que hacen que la perfección sea probablemente nula. Y en esa búsqueda del conocimiento, pues se ha utilizado pasos ordenados, y esos pasos ordenados se les denomina como el método científico. Y la biología siempre ha tenido ramas o ciencias que lo han ayudado para desempeñarse o desarrollarse de una mejor manera. Esas ramas se les conocen como las ramas de la biología, y entre esas tenemos las más importantes, por ejemplo, la zoología,
la micología, la botánica, la microbiología y la citología. Por hacer una pregunta al azar, ¿qué estudia la zoología? A ver, ¿quién tiene una idea? Los animales, Los animales, muy bien. La botánica, las plantas, plantas. Citología, Sí, sí. los hongos, por ahí, hongo no, es micología. Citología viene de cito, de célula, entonces estudia la célula. Pero no importa, estamos aprendiendo. Microbiología. Micro, ¿a qué le suena eso? Microbiología. Los microorganismos. Microorganismos. Claro, microorganismos. Por ejemplo, pueden ser bacterias, pueden Bacterias, ser hongos, hongos. claro. Protozoarios también pueden ser incluso. Pero hay otras ciencias más que ayudan a la biología para poder entenderla. Y una de las ciencias hermanas de la biología es la química. La química principalmente, está también la física y la matemática para hacer modelos físicos, para entender un poco de forma, de ángulos y de lugares de cómo se asocian los enlaces, por ejemplo, en la molécula del ADN. Pero la química explica mucho mejor todavía los procesos biológicos, de por qué ocurren y cómo químicamente eso cambia o genera cambios en la parte biológica de cualquier tipo de organismo. Entonces, la biología, la química, la física y las matemáticas están casadas, están unidas, a pesar de que están como ciencias separadas, pero siempre trabajan de la mano una con otra. Para poder entender biología, tienes que conocer química. Para saber de química, también tienes que entender en términos biológicos la parte biológica. Y pues la física y las matemáticas siempre son como ayudas extras para entender muchos más modelos matemáticos que tratan de explicar procesos bioquímicos. Así que estas ciencias siempre han estado relacionadas desde que Aristóteles pues comienza a utilizar la parte de biología, solamente que no se había descubierto, pero siempre desde el origen del primer organismo en la Tierra, siempre estuvieron unidas. Y aquí podemos ver un origen de la biología o de estudios biológicos desde su inicio, por ejemplo, en Grecia, donde se dice que se da la cuna del método científico, que no es más que ese método ordenado, de pasos ordenados, para realizar una investigación. ¿Alguien tiene algún micrófono encendido? Por favor, puede cerrarlo. Luego aparece Aristóteles como el fundador de la biología, ya lo hemos dicho, aparece Teofrasto como fundador de la botánica, Galeno como en la parte de la anatomía y fisiología. Y a ver, ¿quién me puede ayudar? ¿Qué hizo Andrés Vesalio? ¿Quién puede leer? disección en humanos, Comenzó, imagínense, la disección en humanos desde 1515 a 1564 comenzó a trabajar en la disección de humanos. No es más que agarrar seres humanos muertos y pues disectarlos con formalinas y demás compuestos químicos para entonces comenzar a estudiar su anatomía a fondo. De allí podemos destacar la invención de Galileo Galilei. ¿Qué hizo Galileo Galilei? ¿Alguien que nos ayude? Invención del microscopio. La invención, correcto, él fue el que inventó el microscopio, que ese aparato tan espectacular que nos ha permitido ahora descubrir enfermedades, bacterias, virus, hongos y demás causantes de muerte, incluso otros organismos desconocidos o que no podemos ver a simple vista con nuestros ojos. Y así aparecieron una serie de más de investigadores, por ejemplo, Robert Hooke, que fue la primera persona que descubrió o que observó a través del microscopio que creó Galileo Galilei. Él pudo ver que había unas estructuras que se le conocen como células, y que le decía célula porque pues la veía como una celda donde vivían los monjes en esos tiempos en las iglesias, y eran como celdas y él decía que eran células. Toda esa invención ha permitido que la biología llegue hasta lo que tenemos actualmente, que vamos a destacar los estudios de Gregorio Mendel sobre la genética. Aquellos, no sé si recuerdan sus clases de tercer año del colegio, cuando nos daban, que decía tallos altos, tallos enanos, flores rojas, flores verdes. ¿Recuerdan esas clases de escuela, del colegio, tercer año? Que eran unos cuadros conocidos como los cuadros de Punnett, para hacer mezcla. Bueno, todos estos descubrimientos fueron importantes para la biología, hasta uno de los más recientes,
que fue el de James Watson y Francis Crick, cuando descubren la forma o la molécula del ADN. Entonces, la biología siempre ha tenido mucha importancia dentro del desarrollo humano. Aquí tenemos los diferentes niveles de organización de la materia, desde los átomos hasta los ecosistemas. Por ejemplo, los átomos y moléculas forman la parte química, las macromoléculas, la bioquímica, la célula. Luego esas células van a dar origen a tejidos. Cuando se unen esos tejidos van a formar órganos. Esos órganos en conjunto forman individuos. Un individuo más otro individuo, por ejemplo, nosotros todos formamos poblaciones. Hablando del ser humano, esas poblaciones de ser humano, cuando se mezclan con, por ejemplo, con poblaciones de perros, poblaciones de gatos, de árboles, de otras plantas, forman entonces una comunidad, y esa comunidad más el agua, los ríos, los mares, la lluvia, forman el ecosistema, y todo el conjunto que nos rodea forma la biosfera. Ahora, ¿quién estudia comunidades, poblaciones y ecosistemas? Hay una rama de la biología que se llama ecología, que es la encargada de estudiar el comportamiento de esas poblaciones, de esas comunidades y de esos ecosistemas, y se llama ecología. Hay otra rama de la biología que se encarga del estudio de los órganos del individuo, y eso se conoce o se denomina anatomía, morfología y fisiología. También hay otra rama que estudia los tejidos, histología. Como ya hemos mencionado anteriormente, las células las estudia la citología, las macromoléculas, la bioquímica y los átomos y moléculas químicas. Todas estas tres que están aquí en conjunto, bioquímica, citología, histología, lo incluyen los estudios de otra ciencia que se denomina taxonomía. Y en anatomía y morfología participa la evolución, al igual que en ecología, y todo esto se resume en un solo concepto: biología. ¿Alguna consulta hasta aquí? ¿Alguien que tenga alguna duda? ¿No? Bien, entonces aparecen dos conceptos importantes: ciencia. Por ahí dicen yo estudio ciencia, tú no estudias ciencia, pero las ciencias pueden ser políticas, sociales y demás. Y el concepto ciencia no es más que un concepto, un conjunto sistemático de conocimientos, métodos y conceptos que el hombre describe. Así es que las ciencias pueden ser sociales, humanísticas, científicas, y eso es muy importante definirlo. Los razonamientos, uno siempre razona de dos formas: deductivo e inductivo. Cuando usted razona de algo general y se va a deducir algo, eso es un razonamiento deductivo. Pero cuando es inductivo, hay una observación y usted se va a un concepto general. Son conceptos, todos estos conceptos ustedes los van a ver en su módulo. Vamos a ver un video corto sobre la importancia de la biología y qué pasaría si ustedes llegaran a ser biólogos, todo lo que pudieran hacer: ganarse becas, ir a estudiar afuera, trabajar con animales, con plantas, con incluso con plantas en la parte agrícola también, en la parte como decía antes el estudiante Kenny, que él trabaja con la parte de las bananas. Bueno, él podría trabajar con muchas cosas importantes pues en términos biológicos. Me dicen si se escucha. Sí, profe, se escucha. Profesor, yo no escucho. Yo también, profe. Bueno, profe, no se escucha, ¿verdad? Ahí no se escucha. ¿No se escucha? No, profe. No, profe, nada, profe. Bueno, parece que el video está muy bajo el sonido. Lo que vamos a hacer es que igual ¿Y ahora?
No, profe, no se escucha nada. Bueno, lo que quería mostrarle era, este es un biólogo panameño que se ha ganado una beca pues, para ir a estudiar a los Estados Unidos y estudiar el comportamiento de los monos. Por ejemplo, él también está estudiando los que son de Puerto, si hay alguien ahí de Puerto, ahí hay una reserva privada en Puerto, hacia Limones por allá abajo, y también se estudia un mono que es único de esa área, hay un mono tití que es oriundo de esa área. Y uno lo que puede hacer con esto es, con la biología, es estudiar pues, clasificaciones, comportamiento, ecología, su reproducción, y este es lo interesante de, pues, de los estudios biológicos, que va más allá de solamente sentarse a leer y tener que estudiar. Puedes ir a campo, puedes aprender haciendo en campo, puedes irte de gira. Si te gusta cosas extremas, te puedes ir de gira en el medio de las montañas de Panamá y dormir en una tienda de campaña por una semana, cocinando tú mismo, viendo serpientes, viendo jaguares, viendo cosas así. Todo esto incluye la biología, no solamente conceptos teóricos en clase, no. La biología es más que esto, incluso lo interesante de la biología es la parte práctica. Por supuesto que demanda que hay que leer un poco para entender. Y pues siempre las ayudas de ciencias formales y fácticas es importante, involucra. El biólogo tiene que comenzar a entender de todo, de geología, de física, de química, de antropología, de sociología, de psicología, de muchas otras ciencias más, para poder entonces comprender mejor los procesos que se dan en la naturaleza, y eso es fundamental. Pero uno va aprendiendo en la marcha, va aprendiendo poco a poco. Otra cosa que es muy interesante y que tiene que tener la biología es que tiene que conocer de tecnología, conocer de avances tecnológicos, de uso de herramientas tecnológicas, de uso de software, en estadística, por ejemplo, en fotografía, en muchas otras cosas más que uno va aprendiendo, y eso te da como un plus en el que puedes trabajar en muchas áreas, pues porque la misma biología te demanda que tengas eso. Entonces, las ramas de la biología, como le hemos mencionado antes, que hicimos un summary, un resumen, pues son varias. Aquí tenemos un abanico de ramas de la biología en la que ustedes van a poder ver. Por ejemplo, tenemos la zoología, como ustedes lo han definido muy bien, estudiar los animales. Tenemos la bacteriología, que lo dice ella misma, estudia bacterias, la evolución, que estudia el origen y los cambios de las especies, la histología, que estudia tejidos, virología, virus, y ustedes van a poder con calma pues revisar aquí cada una de las ciencias y en qué se encarga. E incluso la primera tarea que tienen va a estar relacionada con esto, pero la ventaja es que ya lo hemos escuchado, 1, 2, ustedes aquí tienen para volver a leerlo y pues poder volver a recordar. También tienen las ciencias auxiliares y la definición de cada una de ellas, de cuál es su importancia. Por ejemplo, la astrofísica, y profesor, ¿qué tiene que ver la astrofísica con la biología? Bueno, está relacionado porque la astrofísica estudia el origen y la evolución de la materia en el universo, y aparecen esas teorías, las teorías del Big Bang, de la explosión cósmica, de la relatividad de Albert Einstein, y otras teorías más que tratan de explicar el origen del universo y cómo se dio origen a la Tierra, y de ahí entonces uno parte para tener las teorías de origen del organismo y cómo llegó hasta nosotros. Eso lo vamos a ir viendo más adelante. La geografía también, por fin, ¿eso cómo sirve? Bueno, usted cuando va a campo, por ejemplo, y se encuentra un animal, usted lo puede referenciar con un GPS o un GPS en español, y eso le ayuda a usted a entender la posición de dónde está esa planta, ese animal, lo que usted haya encontrado. Y luego yo le digo a Kenny, anda, búscame allá en Puerto, una planta que yo encontré en las coordenadas geográficas 0 tanto o 7 grados, no sé cuántos minutos, y él debe llegar con un GPS exactamente donde yo colecté esa planta. Entonces la geografía ayuda bastante a la biología, la historia también, porque hay que conocer la historia de lugares, la parte social, hablar con las comunidades. Todo esto es importante e involucra las ciencias auxiliares dentro de la biología. Una característica de los seres vivos muy importante es que es la vida y la muerte, y eso define a un ser vivo desde que nace, comienza a hacer todos los procesos biológicos, químicos, y luego entonces volvemos de nuevo a morir. Ese es un proceso biológico en el que todos los organismos vivos los tenemos. Todavía no hay nadie que pueda decir que nunca muere. Todos nacemos, crecemos, nos desarrollamos, nos reproducimos,
y morimos. Dejamos descendencia fértil y nos morimos. Esa es básicamente la función biológica de cada uno de los organismos que están en la Tierra. Y la biología se encarga de entender mucho mejor cómo es que esos organismos se adaptan a diferentes áreas, a diferentes lugares, a diferentes temperaturas. Todo eso forma parte de los estudios biológicos y tiene muchas ventajas. Estudiar biología, pues comienzas a entender el funcionamiento de nuestro organismo, los mecanismos de cómo nos reproducimos, tanto nosotros como las plantas, como las bacterias, como hongos, cómo se reproducen y demás. Y todo esto, a todos estos estudios, este señor que está aquí ha sido como el machete de trabajo de la biología, principalmente el microscopio. El microscopio ha sido el machete de nosotros para poder entender y comprender cosas que no podemos ver a simple vista. Lastimosamente, en la evolución, el hombre ha quedado rezagado con su vista, a diferencia de otros animales que ven mucho mejor que nosotros. Pero nosotros, con nuestra inteligencia, hemos podido recurrir a utilizar este instrumento que está aquí. ¿Cómo se llama? Microscopio. Aquí están, no les he puesto las partes porque ustedes incluso pueden tomarlo y hacerse el ejercicio de ver cuáles son las partes, investigarlos y colocarlos allí. Pueden hacer el ejercicio también. Y también han utilizado, pues los laboratorios, en el laboratorio han utilizado muchos instrumentos que ayudan a hacer experimentos y ensayos para poder entender resultados de las cosas que ocurren a diario. Por ejemplo, ahora que estamos con esto del COVID, pues cada uno de estos instrumentos nos permite a nosotros hacer ensayos para ver si lo que tenemos funciona o no, y eso ha sido utilizado por cientos de años por los científicos pioneros, que inicialmente no eran científicos ni biólogos, sino que participaban en multidisciplinas. Aristóteles aparece en biología, pero Aristóteles también aparece en física, aparece en química, y lo podrá escuchar en historia, y lo podrá escuchar en geografía y en muchas otras ciencias humanas. ¿Alguna pregunta hasta aquí? No, profe. ¿Alguna pregunta? A ver, bueno, si nadie tiene pregunta, yo voy a preguntar. A ver, entonces, ¿qué es la biología? ¿Cómo podemos definir biología? Estudio general de los seres vivos. Estudio general de los seres vivos. Muy bien, Andrés. ¿Qué más? ¿Quién más? Mónica Sánchez. Se fueron. Profe, la biología es la ciencia que estudia todo ser viviente, todo organismo, todos los seres vivientes. Prácticamente lo que he entendido que la biología es todo lo que vive. Muy bien. ¿Quién más? La biología es el estudio de los seres vivos y la organización de ellos, y también como la historia que han tenido tiempos atrás. Muy bien, lo hemos visto, ¿no? Que incluso en la biología la historia es fundamental en los estudios biológicos, entender la historia de cada uno de esos organismos, de los eventos que han ocurrido. ¿Qué más? Diógenes, Mónica, Jacinto. Nada, no están en la clase. Bien. Bueno, como lo han definido los estudiantes, sí, en resumen, la importancia de los estudios biológicos está relacionada con entender la dinámica, el comportamiento, la ecología, la fisiología, la interacción de todas las especies con su entorno, unas con otras, dentro de un ecosistema, dentro de la biosfera, y sobre todo la función. Es importante que cada uno entienda que cada una de las especies de los organismos que aparecen en la Tierra generalmente tienen una función. Así que lo vean mal o bueno, pero tienen una función. Por ejemplo, las personas dicen hay que matar a la serpiente. ¿Qué creen ustedes? Hay que matarla. No, porque No, si no, entonces no, profe. estuviéramos
interfiriendo en la cadena. Claro, ella tiene que ser una reguladora biológica de alguien, de ratones y de otros animales. Probablemente si ella desaparecen, esos animales entonces van a quedar, van a formar una plaga. Así es que, Correcto, profe. ¿cómo? Cada animal tiene su función. Por Sí, eso están ahí. cada uno tiene su función. Entonces, ahí es donde entra la parte de la conciencia ciudadana y social de la parte de conservación. Bien. Volvemos a la presentación. Bueno, hay unas asignaciones que ya están en la plataforma, yo las subí ayer. No sé si ustedes ya están habilitados en la plataforma de Claroline. De todos modos, yo les voy a preguntar en el laboral, pero igual ya están allí. Así que ustedes apenas tengan acceso van a entrar y van a ver que están las diapositivas en formato PDF y están las asignaciones. Y lo que vamos a hacer como formativo es que usted en su casa, formativo significa que usted lo va a hacer para que usted aprenda y mejore. Usted va a dibujar un microscopio, binocular en su cuaderno, apunte y se va a aprender las partes. Luego ahí puede aparecerle un quiz y en ese quiz entonces yo eso que dice formativo lo puedo utilizar para ese quiz. Yo digo, bueno, hoy es miércoles, vamos a ponerle un quiz del microscopio a ver si es verdad que lo hizo y se lo aprendió. O puede ser que le ponga una casilla y diga, suba aquí una imagen o una fotografía del microscopio que usted dibujó. No sé. Así que hay que dar pilas ahí pendientes. Lo otro es dibujar los instrumentos del laboratorio y estudiarlos en casa. ¿Qué es estudiarlo? Conocer el nombre. Lastimosamente, como estamos en esto de la virtualidad, lo ideal sería ir al laboratorio, hacer unos laboratorios cortos con el microscopio y ver los instrumentos y aprenderlos. Pero podemos verlos y buscarlos en internet. Tenemos 1001 opciones para ver los instrumentos de laboratorio más utilizados, como vaso químico, tubo de ensayo, pipeta, uretra, etcétera. Las actividades sumativas, ¿cuáles son? Las que vamos a calificar, las que llevan una ponderación, una nota. Fácil, un cuadro sinóptico creativo, como usted quiera, de las ramas de la biología. En el PDF va a estar, así que usted ahí se puede ayudar. Nada más que usted le cambia la forma, lo hace creativo, como usted quiere explicarle, si le quiere incluir información de más, perfecto. Y sus disciplinas. Además, deberá estudiar cada una de ellas. Ojo con eso que está en negrita. Y la asignación que siempre le dejo y le dejaré todas las clases es leer el siguiente tema, o sea, la siguiente clase que vamos a ver es el método científico, sus pasos e importancia, pero entonces la idea es que en la casa ahí una media hora nos sentemos, revisemos eso y que en la siguiente clase pues ya estemos como más alerta de lo que vamos a dar. ¿Preguntas? Profe, ¿cómo entramos a la página Claro Online? A la plataforma. Creo que el instituto les va a dar las indicaciones de cómo van a entrar. Ellos le van a dar incluso le tienen que dar una clave, un password para entrar. Ok, y sobre la quiz esa. Va a estar en la misma plataforma. Okay.